Tal, compañeros? Continuando con los temas de los ciclos de potencia de gas, pues vamos a hablar un poquito acerca de la desviación de los ciclos de potencia de gas en turbinas reales en comparación con los idealizados. ¿Qué se refiere a esto? Es algo bastante sencillo. Vamos a hablar específicamente del ciclo de Brayton, que es del cual estamos hablando. Ah, Así como habíamos hablado del ciclo de Rankine, que el compresor tenía cierta eficiencia en la realidad y la turbina tenía cierta eficiencia en la realidad, pues pasa exactamente lo mismo con el ciclo de Brayton y pasa exactamente lo mismo con cualquier tipo de maquinaria del cual nosotros estemos hablando, ¿no? Los ciclos de gas en turbinas difieren del ciclo de Brayton ideal, que como por ejemplo el último problema que vimos del video anterior, el ciclo de Brayton, ese fue un ciclo de Brayton idealizado, no en ningún momento hablamos acerca de eficiencias, pues estos difieren a los reales, difieren a los ideales por varias razones. Por un lado, las disminuciones de presión en los procesos de adición y rechazo de calor, o sea, en los intercambiadores de calor, como por ejemplo en la cámara de combustión, pues hay disminuciones de presión, ¿no? Entonces esto va a afectar la manera en la cual se desarrolla el procedimiento, y como hay pérdidas de presión, pues vamos a necesitar presiones mayores al inicio o mayores trabajos al inicio, al igual que en el ciclo Rankine, y pues vamos a necesitar un trabajo mayor en el compresor, ya que la conversión no se va a realizar de una manera idealizada, y a su vez el trabajo de salida en la turbina va a ser menor al esperado, exactamente igual que en el ciclo Rankine. Y también a su vez el análisis de este sistema lo vamos a llevar a cabo tomando en cuenta las eficiencias de la turbina y del compresor, de la misma manera de la cual habíamos hablado cuando mencionábamos el ciclo de Rankine. Cuando mencionamos acerca del ciclo de Rankine, hablamos de dos tipos de eficiencia. Una era la eficiencia del compresor, que la habíamos nombrado con una letra que parecía una N con un subíndice C para denotar que era el compresor. Y habíamos dicho que la eficiencia del compresor iba a ser igual al trabajo idealizado sobre el trabajo real. ¿Por qué? Porque era el trabajo idealizado sobre el trabajo real, porque siempre se va a necesitar más trabajo en la realidad que en lo idealizado. Entonces, como siempre se va a necesitar más trabajo para desarrollar un proceso, el valor, el denominador siempre va a ser mayor. Por lo tanto, la eficiencia siempre va a ser menor a 1, porque el trabajo real siempre va a ser mayor que el trabajo idealizado, ¿no? Es la cantidad de trabajo que tú necesitas meterle a la instrumentación, al instrumento, al compresor. En donde nosotros podemos definir estos trabajos en términos de las entalpías. Ya ven que es la manera más sencilla, ¿no? En términos de las entalpías, la eficiencia del compresor sería, recordando que el ciclo de Brayton son 4 puntos, en donde el compresor es del punto 1 al punto 2, o del estado 1 al estado 2. El estado 1 es antes del compresor, el estado 2 es después del compresor, el estado 2 es antes de la cámara de combustión o del intercambiador de calor, el estado 3 es después de la cámara de combustión o el intercambiador de calor, el estado 3 a su vez es antes de la turbina, y el estado 4 es después de la turbina, y del 4 al 1 puede ser ya sea que se libere directamente al ambiente o que pase por algún tipo de intercambiador de calor aparte, ¿no? Entonces, en términos de las entalpías, el trabajo idealizado sería la entalpía de salida idealizada menos la entalpía 1 sobre el trabajo real, que sería la entalpía 2 real menos la entalpía 1. O sea, el trabajo en el compresor es la entalpía 2 menos la entalpía 1, pero como tenemos uno idealizado, hay que ponerle el subíndice S para que sea idealizado, y al real hay que ponerle el subíndice A, ¿verdad? ¿Por qué el subíndice S y el subíndice A? Así lo maneja la literatura, el libro de termodinámica de Sengel. Y habíamos dicho eso para el compresor. Y de la misma manera, habíamos hablado acerca de la eficiencia, pero para la turbina, donde habíamos dicho que la eficiencia de la turbina va a ser igual al trabajo real sobre el trabajo de salida. ¿Por qué el trabajo real sobre el trabajo de salida? Porque el trabajo real que te dé la turbina siempre va a ser menor que el trabajo idealizado que te daría la turbina. Por eso en este caso el real va arriba y el idealizado va abajo, porque en este caso es un trabajo de salida y en este caso del compresor es un trabajo de entrada. En donde en términos de las entalpías, como habíamos mencionado, a la turbina le corresponde el estado 3 y 4,
como el estado 3 tiene una mayor energía que el estado 4, porque hay una pérdida de energía en el sistema, porque la energía sale del sistema, la turbina saca energía, proporciona trabajo, sería entalpía 3 menos entalpía 4 real, y el trabajo idealizado sería entalpía 3 menos entalpía 4 idealizada. ¿Sí? De esta manera vamos a trabajar exactamente igual que con los problemas anteriores o como cuando trabajábamos con los problemas de ciclo de Rankine. Para que sea más fácil entender esto, pues vamos a ver un ejemplo que va a retomar lo que habíamos visto en el problema anterior, exactamente el del problema anterior. Entonces vamos a verlo así. Si consideramos el mismo sistema del problema anterior, en donde el problema anterior nos hablaba acerca de una central eléctrica, en donde yo tenía un ciclo de Brayton que operaba a una temperatura antes del compresor, que era la temperatura mínima, vamos a llamarle temperatura mínima de 300 Kelvin. Para referenciar pueden ver el video anterior. Y que tenía una temperatura máxima después de la cámara de combustión o del intercambiador de calor de 1300 Kelvin. Nada más estoy poniendo los datos más importantes acerca del problema. Y también nos decía que había una relación de presiones igual a 8, en donde habíamos mencionado que la relación de presiones, la presión antes del compresor y después del compresor, o sea que la presión después del compresor iba a ser 8 veces más grande que la presión antes del compresor. ¿Sí? Hasta ahí era el problema que teníamos. ¿Y qué es lo que habíamos hecho? Habíamos encontrado la eficiencia térmica del problema, ¿no? Entonces vamos a decir ahora, si tenemos exactamente el mismo sistema del problema anterior, pero vamos a suponer ahora, suponiendo una eficiencia del compresor del 80% y una eficiencia de la turbina de 85%. Encuentra, vamos a ponerle inciso A, la relación de trabajo de retroceso, es decir, cuánta cantidad del trabajo que sale de la turbina va a ser destinada para accionar el compresor. Inciso B, la eficiencia térmica del ciclo, Inciso C, la temperatura de salida del gas en la turbina. Muy bien. Vamos a trabajar estas características. Déjenme mover un poquito más el problema por acá. Y ya no es prácticamente el mismo problema, solo que ahora el compresor y la turbina van a tener ciertas eficiencias. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada nos vamos a basar en... Déjenme, quito esto de aquí. Es lo del problema anterior. Nos vamos a basar en lo mismo del problema anterior. ¿Sí? Que es más, creo que aquí lo tengo. Habíamos trabajado el problema anterior en donde hacíamos unas relaciones para encontrar las características. Habíamos encontrado la entalpía 1 a partir de la temperatura, la entalpía 2 a partir de la relación de presiones, la entalpía 3 a partir de la temperatura y la entalpía 4 a partir de la relación de presiones. Entonces, en el programa anterior ya habíamos encontrado las entalpías, ¿no? Entonces, pueden tomar como referencia el problema anterior para ver cómo se encontraban las entalpías. En este problema, como es exactamente el mismo prácticamente, vamos a retomar los valores que teníamos del anterior. En el problema anterior, cuando lo habíamos considerado idealizado, habíamos encontrado que las entalpías iban a ser entalpía 1 igual a 300.19 kJ sobre kilogramo. ¿Sí? Habíamos encontrado que la entalpía 2, pero como en este caso habíamos hablado de un sistema idealizado, vamos a llamarle entalpía 2 idealizada, era de 544.35 kJ sobre kilogramo. La entalpía 3, que era justo después del intercambiador de calor,
de 1395.97 kilojoules sobre kilogramo, y una entalpía 4 que igual era después de la turbina, y habíamos considerado la turbina sin hablar de eficiencia, entonces sería la entalpía 4 idealizada. En el problema anterior habíamos encontrado que tenía un valor de 789.3727. Todos estos valores no habíamos tomado en cuenta las eficiencias, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el trabajo real que deberíamos de tener en nuestro sistema. ¿En base a qué? Pues en base a estas ecuaciones de aquí, ¿no? De la eficiencia del compresor y la eficiencia de la turbina, en donde yo ya conozco estos valores de aquí, o al menos los valores que son de mi interés. Por ejemplo, aquí. Para la eficiencia del compresor es igual a el trabajo idealizado sobre el trabajo real. El trabajo idealizado, yo también lo anoté en el problema anterior, pero vamos a escribirlo nuevamente. El trabajo idealizado en el compresor era la diferencia entre las entalpías del estado 1 y el estado 2, es decir, entalpía 2 idealizada menos entalpía 1. Y el trabajo real del compresor, pues lo vamos a encontrar directamente, ¿no? Vamos a encontrarlo como trabajo real del compresor. Si yo despejara aquí de esta ecuación al trabajo del compresor, el trabajo real del compresor sería la entalpía 2 en mi estado idealizado menos la entalpía 1 sobre la eficiencia del compresor, es decir, entalpía 2 en mi estado idealizado, 544.35, menos entalpía 1, 300.19. Sobre la eficiencia del compresor, 0.80. Si ustedes desarrollan esa operación matemática, les va a quedar un valor de trabajo en el compresor de 305.2 kilojoules sobre kilogramo. ¿Sí? Ese sería el trabajo real que yo tendría que hacer en mi compresor para que pasara o para que lograra esa variación de presión de 8 veces más grande del estado 2 al estado 1, considerando que es un 80% eficiente. Si recordamos del video anterior, que aquí lo tengo pues yo anotado, ¿verdad? Que sería esta diferencia de aquí, que esto aquí es el trabajo idealizado. El trabajo idealizado era de 244.31, ¿sí? Entonces, en un sistema idealizado, el trabajo que yo le tuve que meter a mi compresor para que pasara de la presión a la temperatura de 300 a 8 veces esa presión fue de 244.31 kilojoules sobre kilogramo. Pero en la vida real el compresor no es perfecto, entonces como tiene un 80% de eficiencia, yo necesito meterle más trabajo para que en realidad haga ese proceso. ¿Qué sería? ¿Cuál es ese trabajo que yo le tengo que meter realmente? 305.2 kilojoules por kilogramo. ¿Sale? Y eso sería el primero. Ese sería el trabajo real del compresor. Ahora, el trabajo de la turbina. Para encontrar el trabajo de la turbina, yo tendría que hablar ahora de la eficiencia de la turbina. La eficiencia de la turbina, yo la tengo como trabajo real de la turbina sobre trabajo idealizado de la turbina. Es decir, el trabajo real de la turbina sobre el trabajo idealizado de la turbina, que sería la entalpía en mi estado 3 menos la entalpía en mi estado 4 idealizado. Si yo despejo de esta ecuación para encontrar el trabajo real que salió de mi turbina, el trabajo real que salió de mi turbina sería la eficiencia de la turbina por la entalpía en el estado 3 menos la entalpía en el estado 4 idealizado. Aquí déjenme elimino esto de aquí. Vamos a borrar esto también. ¿Qué espacio? Es que se me olvidó borrarlo. Pero pues ya empecé así mero. Lo voy borrando, no pasa nada. En donde el trabajo real
trabajo que realmente saldría de mi turbina con su eficiencia del 85% sería 0.85 por la entalpía en el estado 3, que es 1395.97, menos la entalpía en mi estado 4 idealizado, 789.3727. Si ustedes desarrollan esa operación, el trabajo real que sale de la turbina sería 515.607. 515.607 kilojoules sobre kilogramo. Donde esta parte de aquí, H3 menos H4 subíndice S, sería el trabajo idealizado en la turbina. Donde el trabajo idealizado en la turbina, que era el del problema anterior, era de 606.6. ¿Sí? Pero el que nos interesa es el real. Entonces, si se fijan, idealizadamente, ¿verdad? Sin tomar en cuenta la eficiencia de la turbina, el trabajo que saldría de esa turbina es de 606 kilojoules por kilogramo. Pero como la turbina no es perfecta, no es idealizada, ¿verdad? Tiene sus variaciones de presión y todo eso, el trabajo que va a salir en realidad de la turbina es 515.607 kilogramos. ¿Sí? Kilojoules por kilogramo, perdón. Entonces ya encontramos el trabajo real que sale de la turbina y el trabajo real que es necesario meterle al compresor. Aquí este sería el trabajo real que es necesario meterle al compresor, los 305.2 kilojoules por kilogramo. Y este es el trabajo real que sale de la turbina. Perdón, no, este no. Este de aquí. Este sería el trabajo real que sale de la turbina. ¿Sale? ¿Para qué nos sirve eso? Pues la primera pregunta que nos hace el problema es la relación de trabajo de retroceso. Si yo recuerdo el concepto de relación de trabajo de retroceso, es la cantidad de trabajo de la turbina que se utilizó para accionar el compresor, y yo lo podía encontrar matemáticamente como la división entre el trabajo de la turbina y el trabajo del compresor, de la siguiente manera, ¿no? Una relación entre esos dos valores, en donde a la relación de trabajo de retroceso la nombrábamos como RVW por backwards work, y era el trabajo del compresor sobre el trabajo de la turbina. Entonces el trabajo del compresor real, ¿cuánto fue? El trabajo del compresor fueron 305.2 kilojoules por kilogramo. Ese fue el trabajo real que yo le tuve que meter para hacer ese cambio de presión de 8 veces más grande. Y el trabajo que realmente salió de la turbina fue de 515.607 kilojoules sobre kilogramo. Es una operación muy sencilla. Si ustedes realizan esa división, les va a quedar que la relación de trabajo de retroceso es 0.5919, que equivaldría a decir que el 59.19% del trabajo de la turbina se utilizó para accionar el compresor. Es decir, prácticamente el otro 40% fue lo que salió de la turbina para cualquier otra cosa que se utilice. Eso fue el trabajo neto, prácticamente el 40% de lo que sobró del trabajo de salida en la turbina. ¿Sí? Entonces esa sería la primera pregunta. La relación de trabajo de retroceso. Para encontrar la eficiencia térmica del ciclo, podemos encontrarlo con la misma ecuación que hemos estado trabajando para eficiencias térmicas en los ciclos. La eficiencia térmica del ciclo, de cualquier ciclo, habíamos dicho que la podemos encontrar a partir de la siguiente relación. Voy a utilizar otro color para el otro inciso, para el inciso B. Habíamos mencionado muchas veces que la eficiencia térmica del ciclo va a ser igual al trabajo neto sobre el calor de entrada, donde el trabajo neto sería el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. ¿Por qué? Pues es prácticamente lo que te sobró, ¿no? Tu turbina sacó 1000 kilojoules, pero tuviste que utilizar 400 para accionar el compresor, entonces al final lo que te sobró pues fueron los otros 600, ¿no?
Y el calor de entrada es en el proceso de adición de calor, ya sea en la cámara de combustión o en el intercambiador de calor que sea. Lo podemos encontrar a partir de la diferencia de la entalpía entre los estados que comprendan el intercambiador de calor. El intercambiador de calor está comprendido entre el estado 2 y el estado 3. Entonces el calor de entrada sería la entalpía en mi estado 3 menos la entalpía en mi estado 2 real. ¿Sí? En donde la entalpía en mi estado 2 real aún no la encuentro. La omitimos por el momento, pero ahora la vamos a encontrar. Entonces, el trabajo en la turbina, vamos a dejarlo así mientras. ¿Por qué? Porque aún no encontramos la entalpía en el estado 2 real. Si se fijan aquí, la entalpía del estado 2, el trabajo real del compresor, lo dejamos como el puro trabajo del compresor, ¿sí? Sin embargo, yo sé que el trabajo del compresor, lo voy a poner aquí con rojo, yo sé que el trabajo del compresor, el trabajo real del compresor, tiene que ser igual a la variación de la entalpía 2 real menos la entalpía 1. ¿Sí? Así como describimos cuánto trabajo se realizó en el compresor, pues la variación que hubo entre el estado 2 y el estado 1, ¿verdad? Pero como ahora estamos hablando de la entalpía real, tenemos que hablar del trabajo real. Si yo despejo aquí para encontrar la entalpía 2 real, sería sencillamente el trabajo del compresor real más la entalpía 1. Es decir, la entalpía en mi estado 2 sería el trabajo del compresor real. Aquí lo encontramos, ¿no? El trabajo del compresor real, ¿cuánto fue? Esta es la de la turbina, aquí está el del compresor, 305.2. Y la entalpía 1, pues ya la teníamos del problema anterior, ¿no? 300.19. Entonces, la entalpía en mi estado 2 real va a ser 305.2, que sería el trabajo en el compresor real, más 300.19, que es la entalpía en mi estado 1. Es decir, la entalpía en mi estado 2 real fue de 605.39. Si se fijan, si lo comparamos con la entalpía del estado 2 idealizado, nos vamos para acá, para arriba, la entalpía del estado 2 idealizado fue de 544. La entalpía de mi estado real fue de... acá. La entalpía de mi estado 2 real fue de 605. Es mayor, ¿por qué? Porque yo necesité meterle más trabajo a mi sistema para que me diera el mismo resultado de variar la presión por 8 veces. Entonces esta sería mi entalpía 2 real. Ya la encontré, ahora sí me puedo devolver al problema. La eficiencia térmica del ciclo sería el trabajo de la turbina. El trabajo de la turbina real que obtuvimos fue de 515.607. El trabajo en el compresor real fue de 305.2 sobre la entalpía en mi estado 3 fue de 1395.97 menos la entalpía de mi estado 2 real, que fue de 605.39. Si ustedes llevan a cabo esa operación matemática de ahí, que está muy sencilla también, les va a quedar un valor de eficiencia térmica del ciclo de potencia de 0.2661. Es decir, la eficiencia del ciclo fue de un 26.61%. Si comparamos esto con el valor que teníamos para el sistema idealizado, la eficiencia térmica, cuando no hablamos de la eficiencia térmica del ciclo, cuando no hablamos de la eficiencia de la turbina ni del compresor, en el problema anterior, del video anterior, nos había dado 42.54%. Entonces, si se fijan qué fue lo que sucedió, pues
se nos redujo la eficiencia del sistema, ¿no? Sí, obviamente, ¿verdad? Como las máquinas ya no las consideramos perfectas, se redujo en realidad la eficiencia de mi sistema. Y ese sería el segundo inciso, ¿no? La eficiencia térmica del ciclo, que fue de 0.2661 o 26.61%. Si nos pasamos a la última pregunta, la temperatura de salida de gas en la turbina, vamos a tener que encontrar las características reales a la salida de la turbina. Por ejemplo, me voy aquí, déjenme quito estos elementos, borro esto. Muy bien, aquí estamos. Ya encontramos las características reales a la salida del compresor. Ahora tenemos que encontrar las características reales a la salida de la turbina. ¿De qué manera? Habíamos dicho que el trabajo real, vamos a hablar aquí ahora del inciso C, el trabajo real de la turbina es la diferencia de la entalpía entre el estado 3 y el estado 4. Sería estado 3 menos estado 4 real en este caso. Si yo despejo para encontrar la entalpía del estado 4, yo voy a encontrar que la entalpía del estado 4 real va a ser igual a la entalpía del estado 3 menos el trabajo que salió de la turbina realmente. Entonces, si yo realizo la operación, me va a quedar entalpía de mi estado 4 real. La entalpía de mi estado 3 es 1395.97. Y el trabajo que salió de la turbina fue de 515.607. Si yo realizo esa resta, va a quedar que la entalpía de mi estado 4 real después de la turbina fue de 880.63. 880.63 kilojoules sobre kilogramo. Retomando tantito, la entalpía de mi estado 4 idealizado, sin tomar en cuenta la eficiencia de la turbina, nos había quedado de la que encontramos en el problema anterior, 789.37. Entonces, si la entalpía real es mayor, es lógico pensar que la temperatura del gas va a ser mayor en la realidad, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar esa temperatura que me están pidiendo? Porque lo que me está pidiendo el problema es la temperatura de salida a la turbina. La temperatura de la salida a la turbina, si ya conozco yo la entalpía, lo que tengo que hacer es buscar en las tablas. ¿Qué tablas? La tabla A17, porque es la del gas ideal del aire. Tengo que buscar a qué temperatura le corresponde una entalpía al aire de 880.63. Entonces, yo me voy a ir al libro, a la tabla A17. Estoy aquí en el libro, estoy en la tabla A17. ¿Se fijan? Tabla A17, propiedades de gas ideal del aire. Tengo las temperaturas y tengo las entalpías. Yo tengo una entalpía de 880.63. Aquí busco, aquí tengo 866 y aquí tengo 888. Entonces el valor que busco está entre estos dos de aquí. Es decir, mi temperatura tiene que estar entre 840 y 860. ¿Cómo lo voy a encontrar? Interpolando. Entonces yo tengo que interpolar para un valor entre 840 y 860. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo anoto estos cuatro valores de aquí para poder hacer mi pequeña tabla y hacer la interpolación. Me quedaría de la siguiente manera. Me regreso al problema. Voy a anotar los datos. Yo diría, para las entalpías, ¿no? Entalpías. Yo tendría la entalpía de 866.08 y tendría la entalpía de 888.27. Y para las temperaturas yo tendría 840, que es la que le corresponde, y aquí 860. La temperatura está en Kelvin y la entalpía pues está en kilojoules sobre kilogramo. Y el valor que yo busco debe ser un valor para la entalpía entre estos dos, el de 880.63.
¿Cómo voy a encontrar la temperatura que corresponde a esa entalpía? Pues hay que interpolar, como con la ecuación de interpolación, que la hemos visto prácticamente en cada video, que sería y va a ser igual a y1 menos y sub 0 sobre x1 menos x sub 0 por x menos x sub 0 más y sub 0, donde los valores serían estos de aquí. Este sería x1, no, perdón, este sería x sub 0, este sería x1, este sería y sub 0, este sería y1, el de aquí va a ser y, que es el valor que queremos encontrar, y este valor de aquí va a ser x. Sustituyendo estos valores en esta ecuación de aquí para la interpolación lineal, vamos a obtener que la temperatura correspondiente a la entalpía de 880.63 va a ser una temperatura de 853.11. Es decir, la temperatura correspondiente a la entalpía 4, que sería la temperatura 4, va a ser de 853.11 Kelvin. ¿Sí? Y esa sería la última pregunta, el último resultado que nos piden. Si se fijan, este problema está muy sencillo. ¿Por qué? Porque partimos del anterior, pero el anterior también estaba muy sencillo. Nada más era encontrar los valores correspondientes en la tabla, dependiendo de las temperaturas o las presiones que teníamos para las características del gas ideal del aire, ¿no? Aunando la eficiencia del compresor y la eficiencia de la turbina, donde la eficiencia del compresor y la turbina la relacionábamos al igual que en el ciclo Rankine, ¿sí? Entonces es un problema bastante sencillo, nada más es cuestión de entender qué número de entalpía le corresponde a cada estado. Por ejemplo, para el compresor incluye al estado 1 y al estado 2. Si hablamos del compresor idealizado, sería entalpía 1 y entalpía 2 idealizada. Si hablamos del compresor real, sería entalpía 1 y entalpía 2 real. Si hablamos del intercambiador de calor o la cámara de combustión, sería entalpía 3 y entalpía 2 y entalpía 3. Si hablamos de la turbina, sería entalpía 3 y entalpía 4, ya sea la idealizada o la real, dependiendo si estamos hablando con la eficiencia de la turbina o si no estamos tomando en cuenta la eficiencia de la turbina. ¿Sí? Entonces estas son las consideraciones que hay que hacer, estas son las variaciones en los resultados si tomamos en cuenta la eficiencia de la turbina y la eficiencia del compresor. El problema se desarrolla prácticamente igual, porque les digo, partimos de los mismos resultados. Partimos de los resultados que obtuvimos para nuestro ciclo completamente idealizado. Primero tenemos que encontrar los valores para el ciclo idealizado y a partir de ahí ya empezamos a incluir las eficiencias. ¿Sale? Entonces este problema va estrechamente relacionado con el problema anterior. Si no entendieron el problema anterior, revísenlo de nuevo o pregúntenme para que puedan entender este. ¿Sí? Entonces lo intentan ustedes, lo revisan y cualquier duda que tengan me lo comentan. Y pues ahí nos vemos. Bye.